Hola a todos mis amigos y seguidores de mi canal, ¿cómo les va? En esta oportunidad les voy a hacer un pequeño video, pero solamente con mi computadora, ¿sí? Hoy les voy a mostrar cómo se hace simplemente para descargar un pack de samples, no solo de los que yo vendo y envío, sino les puede servir también para cualquiera que le venda un pack de samples. Porque bueno, la realidad es que mucha gente por ahí no tiene conocimiento en computación. Yo tampoco lo tengo, pero bueno, tengo lo básico. Pero bueno, lo mínimo indispensable hay que saber de manejo de computadora o de un pendrive para poder descargar un pack de samples o para poder descargar cualquier cosa de internet. Bueno, pero en este caso yo lo voy a hacer con un pack de samples. Les voy a pasar un par de tips para que puedan desenvolverse y entrar en internet, descargar en este caso un pack de samples. Vamos a simular como que a mí me mandaron un pack de samples o que yo compré un pack de samples y lo tengo que descargar. Y después de descargarlo, descomprimirlo y después de descomprimirlo, que esa por ahí es la parte más difícil que se le complica a muchos. Y después de descomprimirlo, copiarlo en un pendrive y que ya esté listo para pasarlo a su teclado. Un pendrive o en este caso, porque mi teclado lleva pendrive, pero puede ser también de la misma manera y de la misma forma una tarjeta SD, por ejemplo. Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar en internet. Yo uso el buscador Google Chrome, ¿sí? Ustedes pueden tener que viene predeterminado con las computadoras que se llama Microsoft Edge, y si no pueden usar el Mozilla Firefox también. Cualquier buscador, cualquier de estas aplicaciones que entren en internet es válida y funciona perfectamente. Yo en este caso uso Google Chrome. Hacemos doble clic, ¿sí? Esta es una notebook común y corriente. Se puede hacer doble clic apretando desde acá o simplemente con este botón del lado izquierdo vendría a ser, ¿sí? Yo le hago doble clic ahí para que vean. Esto funciona igual que un mouse, ¿sí? Un mouse de mano. En un mouse de mano que se conecta también por vía USB, ustedes van a encontrar dos botones. El botón izquierdo la mayoría de las veces hace doble clic, y para el botón derecho siempre es para abrir las opciones. ¿Sí? ¿Se ve lo que estoy tocando acá? Sí, bueno. Abrimos internet. Bueno, mi computadora de hecho es media lenta, así que va a encajar perfectamente con sus eh, con sus computadoras si es que tienen un internet medio lento y una computadora media lenta. Esta es le vuelvo a repetir, una computadora común y corriente. Bueno, entonces, yo por ejemplo cuando vendo un pack de samples, yo lo paso por mail, siempre lo paso por mail para que quede un registro y para que no se les... Porque por ahí por WhatsApp uno usa mucho WhatsApp, entonces después se le pierden los links de descarga y todo. Lo que vamos a hacer ahora es entrar al mail para descargar, entrar a un link de descarga directo, a un enlace de descarga. En este caso yo me autoenvié un mail, ¿sí? Yo me envié un mail a mí mismo para simular de que yo lo compré, se lo compré a otra persona. Y lo que voy a hacer, bueno, entrar al mail, como les dije, y entrar directamente al enlace que me pasaron, que en este caso me lo pasé yo, ¿no? ¿Se entiende la idea? Yo me autoenvié un mail para mostrarles a ustedes cómo tienen que hacer para entrar directamente en un enlace de descarga. Entonces, abro mi mail, ¿sí? Yo directamente lo tengo sin contraseña, sin nada. Entonces ahí me va a aparecer el primer, ¿ven? Como verán acá, yo ya tengo un mail acá en el buzón de entrada, vendría a ser. Lo que tengo que hacer es tocarlo una sola vez, les vuelvo a repetir, con la almohadilla esta de acá o simplemente con el botón. Lo toco una vez, ¿sí? Y ahí como verán, abriendo el mail que les envíen o que les envíe yo, directamente van a tener un enlace o un link de descarga directa. Lo único que tienen que hacer es apretarlo una sola vez. Apretar y ya directamente los redirecciona, los manda, en este caso a a una página que se llama Mega. Yo cuando paso un pack de samples lo paso siempre
lo subo a Mega, ¿sí? Subo a todos mis archivos a Mega, que es una plataforma para compartir archivos grandes, y lo paso por ahí. Entonces, dijimos, yo en este caso estoy simulando que a mí me mandaron un mail y que lo tengo que descargar. Entré al mail, que es esa ventana, después de la ventana me abrió otra ventana automáticamente para ir al enlace de descarga, y acá me aparece, yo ahora lo que voy a descargar es un pack de samples, por ejemplo, esto es solamente un ejemplo. Un pack de samples del Core 01WFD, ¿sí? Son pocos sonidos. Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente poner ahí, descargar, un solo clic. Descargar. Se va a descargar, ¿sí? El pack pesa 80 megas. Se va a descargar. Bueno, ahora se está descargando rápido. Vamos a esperar que termine la descarga y después les voy a decir cómo tienen que hacer para encontrar el archivo de descarga. O sea, el archivo que se les descargó. ¿Sí? Bueno, ya casi está terminando. Hasta ahora viene sencillo el tema. Es simplemente tocar ahí, abrir el mail, apretar en el link de descarga. Cuando tocan el link de descarga se les abre esta otra pestaña automáticamente. Y después poner descargar como figuraba recién acá. Bueno, una vez que esto ya terminó, si queremos podemos minimizar las ventanas de internet, minimizar desde el guión ese que está ahí arriba, ¿sí? Minimizamos, nos vamos a la pantalla principal y yo tengo acá en mi escritorio una carpeta un acceso directo de la carpeta de descargas. Si no, ustedes la tienen que buscar en mis documentos o en cualquiera de sus carpetas, ¿sí? Yo, por ejemplo, bueno, sí, les voy a dar las dos opciones de cómo buscarlo. Explorador de Windows, me voy acá abajo, explorador de Windows, en el caso de que ustedes no tengan esa carpeta de descargas como si fuera un acceso directo, ¿sí? Bueno, explorador de Windows. Lo que voy a hacer acá me aparece todo lo que yo he estado usando. Entonces acá tengo la carpeta descargas. Simplemente le hago doble clic con la almohadilla o con el botón de abajo. Doble clic, el botón izquierdo. ¿Sí? Bueno, y como verán, la única descarga que tengo hasta el momento es esa. Ya se descargó el paquete de samples del Core 01, pero se descargó un archivo comprimido. Este archivo así, de forma de librito, como lo ven, es un archivo WinRAR. Como se ve ahí, dice archivo WinRAR, lo que significa que está comprimido en WinRAR. Lo que hay que hacer ahora es descomprimirlo. En el caso de que ustedes no tengan el archivo WinRAR, se van a dar cuenta por qué. Porque yo ahora lo que tengo que hacer es, con el botón derecho de este lado, ¿sí?, hacer un solo clic con el botón pararme acá arriba, con el mouse pararme ahí arriba, que se ponga medio en celestito ahí, ¿sí? Y con el botón derecho hacer un solo clic para abrir las opciones, ¿sí? Como verán ahí, se van a abrir las opciones. Y yo acá tengo las opciones para trabajar con este archivo comprimido. Lo único que tengo que hacer es poner extraer aquí. En el caso de que ustedes no tengan el programita WinRAR instalado en sus computadoras, bueno, van a tener que ir, vamos a abrir de vuelta internet, que yo lo tengo minimizado acá, ¿sí? Abren otra pestaña y acá simplemente ponen WinRAR y buscan WinRAR, descargar, ¿sí? Y acá se van a cualquiera de estos sitios, ¿sí?, que diga WinRAR, descarga gratuita recomendada. Y ahí tienen, ¿sí?, diferentes programas de WinRAR para descargar. Pueden descargar cualquiera de estos, ¿sí? Por ejemplo, WinRAR para 6.24 para Windows en inglés, por ejemplo. O WinRAR 6.24 para Windows X64 en inglés. Cualquiera de estos apretan ahí y lo descargan. Bueno, pero esta no es la idea. Se supone que todas las computadoras tienen el programa WinRAR.
En el caso que no lo tengan, se van a internet, lo buscan, descargan el programa WinRAR, ¿sí? Que es un archivito, un programita chiquito, muy livianito, ¿sí? Y lo van a obtener enseguida. ¿Por qué? Lo van a necesitar sí o sí, porque este archivo comprimido, si no tienen el programa WinRAR, no lo pueden descomprimir y no pueden liberar la carpeta que contiene los samples, como por así decirlo. Entonces, una vez que tengan instalado WinRAR o zip, también puede venir archivo zip, es lo mismo que WinRAR, son dos programas muy similares, ¿sí? Y les va a permitir cualquiera de los dos programas descomprimir un archivo de estos. Entonces dijimos botón derecho del mouse de este lado de la mano derecha y le ponemos extraer aquí, simplemente extraer aquí y se va a extraer al lado del archivo, se va a extraer la carpeta que contiene todos los samples. Le damos que sí, un solo clic con el botón izquierdo y ahí se va a empezar a extraer. Espero que se vea, sí, se está viendo bien, ¿sí? Una vez que termine acá el proceso, ¿sí? Como verán, ya ahí aparece la carpeta que contiene los samples. Esto dura un minuto o menos, según el peso de la carpeta. Obviamente, si es un archivo muy grande va a demorar más. Si es un archivo relativamente pequeño como este va a durar nada, va a durar lo que está durando ahora. ¿Sí? Y listo, simplemente es eso. Como verán, al lado del archivo WinRAR, del archivo comprimido, se liberó la carpeta que contiene los samples, que pesa 127 MB. Siempre el archivo WinRAR va a pesar menos. Como verán ahí dice 80.5 MB y la carpeta ya liberada y descomprimida pesa 127. Ya podemos abrir la carpeta haciendo doble clic, ¿sí? con el botón izquierdo. Doble clic y como verán ahí ya están los samples listos para ser llevados a un pendrive o a una tarjeta SD y de ahí a su teclado. Como verán acá están todos los samples. Bueno, yo cierro esta carpeta, la cierro. Vamos a poner el pendrive. Ahora lo que podemos hacer con esa carpeta, si queremos también, yo vuelvo a abrir la carpeta descarga. Lo que podemos hacer es copiarla directamente desde acá, de la carpeta descargas, al pendrive o a su tarjeta SD, o la podemos copiar para tenerla a mano, como por así decirlo, a mano en el escritorio. En el escritorio sería esto. Esto sería el escritorio, la pantalla principal. Entonces podemos ir ahí, yo lo voy a copiar ahí para que nos quede más a mano, para que ustedes vean, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es pararnos sobre esta carpeta, la carpeta amarilla, la que ya está descomprimida y descargada, ¿sí? Con el botón derecho del mouse, ¿sí? Con el botón derecho un solo clic, estando parados arriba con el mouse, un solo clic y nos abre la ventana de las opciones. Entonces le puedo poner copiar, ahí le pongo la opción copiar, ¿sí? Salgo de acá, una vez que puse copiar, salgo de acá, me voy al escritorio, me paro en cualquier parte del escritorio, vuelvo a abrir el botón, vuelvo a apretar el botón derecho, ¿sí? Y acá me va a abrir esta ventana que va a poner la opción que dice pegar. Entonces, lo que yo copié en la carpeta descargas, ahora lo tengo que pegar acá. Pegar. Y se va a copiar también en 2 minutos, o en menos, en 30 segundos. También varía la cantidad de archivos que tenga la carpeta y cuánto pese. ¿Se entiende? Una vez que esto se haya copiado en el escritorio, yo recién voy a poner el pendrive, ¿sí? Voy a poner mi pendrive y voy a copiar los archivos en el pendrive para que ya tenerlos listos para llevarlos al teclado. Le damos un segundo. Se terminó de copiar correctamente la carpeta, ya la tenemos en el escritorio acá en la pantalla principal y ahora podemos poner el pendrive en cualquiera de sus slots de la computadora. Ponemos el pendrive, ¿sí? Yo ahí lo coloqué, esperamos que nos abra el pendrive, ¿sí? Como verán yo acá tengo archivos de teclados, archivos de samples, bueno, de todo un poco, ¿sí? Entonces,
ya me abrió el pendrive automáticamente. Si a ustedes no se los abre automáticamente, se van acá, por ejemplo. Si a ustedes no le hubiese abierto el pendrive directamente, ¿cómo encuentran el pendrive? ¿Cómo lo localizan? Se van a este equipo, yo lo tengo acá como acceso directo también. Este equipo, ustedes lo buscarán en sus computadoras y acá les abre, ¿sí? Y acá les abre que tienen, bueno, las diferentes opciones. El disco interno de la computadora y al lado me abrió el USB, en este caso, el pendrive USB. O si ustedes colocaron una tarjeta SD, les va a abrir de la misma manera y les va a poner SD, por ejemplo. Yo a mi pendrive lo renombré, le puse un nombre Kochi USB. Bueno, es lo mismo, abrirlo desde acá o si se les abre automáticamente. Lo abrimos desde acá, ¿sí? Y como ven, me abre lo mismo. O sea, yo acá ya tengo mis archivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos a escritorio, nos paramos arriba del pack que acabamos de copiar, pack de samples del Core 01, nos paramos ahí con el mouse y con el botón derecho de vuelta con un solo clic, una sola vez, y ahí que nos abra las opciones y ahí ya podemos poner copiar. Elegimos la opción copiar, ¿sí? Elegimos la opción copiar, salimos y nos vamos al pendrive. En este caso yo lo tengo abierto dos veces porque lo abrí dos veces desde el escritorio y desde mi equipo. Me paro adentro de la pantalla del pendrive, ¿sí? Como ven ustedes acá, yo estoy ya en el pendrive, ¿sí? Y acá me paro en cualquier lugar de la pantalla dentro del pendrive y pongo pegar. Lo que copié en el escritorio de la carpeta de los samples, acá le pongo pegar. Y se va a copiar de la misma manera, ¿sí? De la misma manera que se copió cuando lo copiamos en el escritorio. Tarda alrededor de 30 segundos. Una vez que esté copiado en el pendrive, ya estaría listo para llevarlo al teclado y para empezar a trabajarlo desde el teclado y empezar a poder cargar los samples. Esto aplica para cualquier situación, para cualquier archivo. Si ustedes quieren descargar un paquete de fotos o no sé, un video, por ejemplo, que les enviaron y se lo enviaron por mail y se lo enviaron como un archivo comprimido para que pese menos, y bueno, hacen el mismo procedimiento. Yo en este caso, como mi canal de YouTube está destinado a lo que son teclados y samples y demás, entonces yo explico esto en base a a este tema: samples, descarga de archivos, descompresión de archivos y demás. Por eso que doy este tipo de ejemplos, ¿sí? Y lo doy, quería hacer un video porque me ha pasado muchísimas veces de vender samples y bueno, encontrarme con gente que lamentablemente no tiene conocimiento en computación y no se sabe desenvolver para poder hacer estos pasos que en realidad para mí son sencillos o para cualquiera pueden ser sencillos, pero que hay gente que no lo entiende o por ahí no está acostumbrada, entonces le genera un poco de temor tener que hacer estas cosas. Entonces para esto está destinado este video. Bueno, como verán, ahí ya se completó la descarga, o sea, ya copiamos, copiamos desde el escritorio, ¿sí? Acá tenemos el escritorio, pack de samples del Core 01, lo tenemos, esto estaba en la computadora, en el disco interno de la computadora, y ya logramos que se copiara al pendrive, o al USB, o a la tarjeta SD, es lo mismo. Como verán acá, ya aparece ahí. Una vez que ya aparece ahí, ya está copiado, si queremos lo abrimos para comprobar. Dándole doble clic lo abrimos para comprobar. Están los mismos samples. ¿Sí? Perfecto. Se copió todo correctamente. Entonces ya lo podemos cerrar. Cerrar con la cruz de arriba a la derecha. En la punta. Cerrar. Listo. Y ahora para extraer de forma segura el pendrive y para no causarle ningún daño, tenemos que ir a la pestañita de acá abajo. Este triangulito que está acá abajo que dice mostrar iconos ocultos. Le damos un solo clic. Nos paramos arriba del dibujito del pendrive que dice quitar hardware de forma segura y expulsar el medio. Significa que vamos a expulsar el pendrive de manera segura para que no le genere errores. Porque lo podemos sacar directamente, pero al sacarlo directamente y cuando está en uso podemos generarle algún error y después cuando lo llevemos a nuestro teclado puede que nos cause algún problema en el teclado. Entonces siempre los pendrive o las tarjetas SD o lo que sea, hay que extraerlo de manera segura. ¿Cómo?
parándose ahí. En el dibujito, en este caso del pendrive, le hago clic y ahí le pongo el expulsar, cruce blade, bueno, se llama así, y abajo me aparece como que se llama Kochi USB. Le pongo ahí un solo clic, cortito, y ahora me va a aparecer un cartel acá que diga, ahora es seguro quitar el pendrive. Es seguro quitar el hardware, ¿sí? Hardware se refiere a lo que es el pendrive. Entonces yo ahora ya recién lo puedo sacar, ¿sí? Lo saco y ya puedo estar listo. Lo saco, como verán acá, y ya está listo para llevar, ¿sí?, a mi teclado. Como verán ahí, ya lo puedo conectar acá en mi teclado y ya puedo cargar los samples que les decía. Así que bueno, eso es todo por ahora, amigos. Y bueno, era una explicación simple y breve. Espero que les sirva y que, bueno, que me den un like y que se suscriban a mi canal los que todavía no se han suscrito. Un abrazo enorme.